¿Qué tal, estimadas y estimados docentes? Nuevamente tratando de dar una orientación a nuestro trabajo del año 2025 en evaluación. Eh, bueno, mi nombre es Verónica, me encuentran en veronicaportafolios@gmail.com y también en redes, Verónica Portafolios. Ok, hoy día vamos a hablar de la rúbrica, el manual de educación especial, ¿ya? Vamos a trabajar solamente con características del curso, caracterización del curso, ¿ya? De nuestros estudiantes. Ese es el tema. De la tarea 1, la letra A. Entonces, ¿qué nos dice los estándares? Los estándares nos dicen que tenemos que poner el foco en los aprendizajes y desarrollo de los estudiantes en los descriptores 1.4, 1.5 y 1.7. Estándar 1, que tiene que ver con el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes en el marco para la buena enseñanza. ¿Ya? El foco 1 de esta tarea tiene que ver con los principios de aprendizaje. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? El docente tiene que comprender la necesidad educativa de todos los estudiantes, incluidas las necesidades educativas especiales, como un fenómeno contextualizado, identificando las barreras más frecuentes que obstaculizan la participación y el aprendizaje. En el foco número 2 sería principios del desarrollo. El 1.5 nos relata la necesidad de comprender los principios, etapas del desarrollo, la interrelación entre las áreas cognitivas, lingüística, social, moral, emocional y física, que le permiten promover el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes. Y también reconoce el 1.7, que nos dice que el docente debe conocer a través de técnicas de observación, entrevistas y otras fuentes, características individuales, así como el contexto familiar, cultural y social del estudiante. En el caso de las educadoras de párvulo, en el marco para la buena enseñanza de educación parvularia, nos solicita que observemos para esta tarea el dominio A, preparación del proceso de la enseñanza-aprendizaje. El punto A2, que considera las características y las formas de aprender de todos los niños y las niñas en la preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Bueno, acá está, ¿verdad? Una foto del criterio A.2 y obviamente el A.2 nos lleva a leer todos los bloques, por decir así, ¿verdad? El A2.1, 2.2, 2.3, 2.4 que están en esa sesión. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que considerar, eso es lo que tenemos que mentalizar para poder llegar, ¿verdad? A un buen desempeño de la tarea que nos están pidiendo. ¿Cuál es la rúbrica? La rúbrica que nos entrega eh, eh, nuestro manual es comprensión de la diversidad del curso. Entonces, por medio de este indicador, se va a observar la capacidad que tiene la docente para comprender cuáles son las principales diferencias que presentan estudiantes y aquellos aspectos que tienen en común, que son relevantes de considerar al momento de planificar estrategias de enseñanza pertinentes, coherentes para nuestros estudiantes. Entonces, nos vamos a el nivel de competente, siempre mirando el competente, que es el nivel estándar. El docente describe dos aspectos que diferencian a los y las estudiantes entre sí y dos aspectos que tengan en común, asociados al menos a dos de los ámbitos solicitados en la tarea. Es decir, en el trabajo de la experiencia de aprendizaje, ¿verdad? Tenemos que saber con qué niños estamos trabajando, tenemos que conocerlos. El destacado se cumple una vez dado el competente. Y además, si el docente, a través de la descripción, explica cómo la heterogeneidad del grupo enriquece ese proceso de aprendizaje, eso nos va a dejar en destacado. Ahora, la nota, como siempre les he señalado, es la mentalidad que tiene la rúbrica, la intencionalidad que tiene la rúbrica, ¿ya? Entonces dice,
Un docente explica cómo la heterogeneidad enriquece el proceso de enseñanza y aprendizaje cuando da cuenta de qué manera las diferencias que presentan los estudiantes pueden ser un aporte al trabajo del aprendizaje, el impacto, el efecto que tiene, ¿verdad? Por ejemplo, se puede explicar cómo las diferencias culturales y lingüísticas entre los estudiantes podrían aportar a la comprensión más amplia de un acontecimiento histórico. Perdón. Entonces, el docente conoce las características del estudiante. Luego prepara las experiencias de aprendizaje en torno a el conocimiento de sus estudiantes. Demuestra la capacidad para evidenciar cómo aprenden a partir de la preparación de la experiencia que realizó de las características de los estudiantes. Y aquí viene una reflexión cortita, el por qué y el para qué. Planifica la experiencia de aprendizaje con los elementos que usa y no los hace con otros. ¿Por qué la necesidad de esa experiencia y no otra? Describa el impacto que tiene la experiencia de aprendizaje en los estudiantes que tienen esas características y cómo usted enseña esa experiencia de aprendizaje. Entonces, veamos qué nos pide el manual. Dice que tiene que describir al menos dos diferencias y aspectos, ¿verdad? Y dos aspectos en común que tienen los estudiantes y que son relevantes de considerar al momento de planificar estrategias de enseñanza, que son pertinentes, coherentes para ello. Ahora, puede trabajar con los intereses y las motivaciones, con los talentos o altas capacidades, habilidades socioemocionales, ¿verdad? Que está en el ámbito interpersonal o interpersonal. Conocimientos previos en relación con los aprendizajes a trabajar en la asignatura o núcleo en el que realizará este portafolio, la manera en que perciben, comprenden y expresan la información a nivel cognitiva, sensorial o motor. También la forma en que se comunican, ya sea verbal o no verbal, en idioma, en lengua o de otra forma. La necesidad educativa que tengan, compartidas por los y las estudiantes del curso, ya sean particulares, estudiantes, por ejemplo, en forma particular, ¿ya? En el ámbito curricular, las adaptaciones que usted hace en el lenguaje, sensorio-perceptivas o psicomotrices. Aspectos derivados también de su contexto cultural, social, donde usted demuestra también que los conoce y que haya considerado al momento de planificar la unidad. Por ejemplo, aspectos asociados al ámbito social, cultural, étnico, trayectoria escolar, orientación sexual e identidad de género, entre otros. Diseñar actividades personalizadas que conecten con sus motivaciones, lo que incrementa el compromiso y la participación y logren también generalizarlas. Estimular distintas formas de pensar, al incluir estrategias variadas que respondan a múltiples estilos de aprendizaje, visuales, kinestésicos, etc. Fomentar la colaboración inclusiva, ya que los estudiantes aprenden unos de otros al interactuar desde sus fortalezas y perspectivas diversas. Potenciar la autonomía, permitiendo que cada estudiante explore contenidos desde sus propios intereses, lo que favorece también la metacognición. Vamos a dar un ejemplo en relación a lo que nos pide el manual, ¿ya? Ejemplos que claramente no deben copiarse, similarse pero no copiarse, porque ya eso ustedes saben que los lleva a una falta muy grave. Dice, una breve descripción. Por ejemplo, los estudiantes son alegres y disfrutan de lecturas de misterios. Suelen ser curiosos, imaginativos y entusiastas al enfrentarse a desafíos intelectuales. Su gusto por lo enigmático refleja una mente inquieta que se deleita con pistas, hipótesis y finales inesperados. Entonces, planifico actividades que estimulan esa curiosidad, incorporando estrategias como juegos de deducción, debates sobre posibles desenlaces o análisis de personajes complejos, fortaleciendo así habilidades del pensamiento crítico. Además, el género del misterio no solo cautiva por su trama, potencia la capacidad de observación, fomenta la toma de decisiones basadas en evidencia y enseñanza a considerar múltiples perspectivas. Estas habilidades son clave para la vida diaria, donde resolver problemas, tomar decisiones informadas y actuar con empatía y reflexión son esenciales. Entonces, considero que los estudiantes deben leer misterio. Es más que un pasatiempo, es una forma de entrenar la mente para navegar con la agudeza por la complejidad del mundo real.
Acá les he entregado entonces un ejemplo en donde yo conecto, ¿verdad?, las necesidades, gustos de mis estudiantes con cómo yo pienso en preparar cómo planifico, cómo pienso en preparar mi planificación y mis estrategias y mi experiencia de aprendizaje. ¿Para qué? Para impactar, ¿verdad?, en, en sus necesidades, en sus gustos, y a través de ese impacto poder yo trasladar estas características que sean útiles y que sean fortalezas para su diario vivir. Y eso es lo que yo explico, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago con esto? Tengo la idea de que ellos pueden entrenar sus mentes, ¿verdad? Para tener más agudeza en la complejidad de este mundo. Muy bien, estimadas docentes. Un gran abrazo, mucho éxito. Y como siempre, veronicaportafolios@gmail.com o en las redes como Verónica Portafolio.